Hola chiquillos, hola chiquillas. Este es el video explicativo de la actividad número 5. Por favor, presten mucha atención a las explicaciones para que puedan resolver la guía. ¿Ya? El objetivo de la clase será conocer las reglas gramaticales del presente simple para que podamos formar oraciones en positivo, en negativo y preguntas o interrogativas. Ahora, ¿cómo formamos oraciones positivas? Vamos a comenzar haciendo un repaso de lo que ustedes ya deberían conocer. Tienen anotadito en sus cuadernos, me imagino, que son los pronombres personales o los sujetos. En este caso tenemos I, significa yo, you significa tú, he, él, she, ella, it, que no existe en español, pero lo podemos traducir como un eso, que es para un animal o una cosa. We, nosotros, you, ustedes y they, ellos. ¿Ya? Esos son los sujetos, son las personas que hacen la acción. Entonces, ¿cómo formamos oraciones positivas? Tenemos que seguir este orden. ¿Ya? Forma positiva dice el sujeto, que está en amarillito, es la persona que hace la acción. ¿Ya? Más el verbo. Por ejemplo, si yo hablo de I, you, we o they, más el verbo work sería, puedo decir yo trabajo, tú trabajas, ellos trabajan. Ahora, si uso he, she o it, que es la tercera persona singular, uso el verbo work, que es trabajar, pero se le agrega una S, works. ¿Ya? Significa lo mismo, solo que la regla gramatical dice que hay que agregarle una S solamente cuando hablo de he, she o it. ¿Ya? Yo digo I work, ya, yo trabajo, pero digo she works, ella trabaja. ¿Ya? Esta regla gramatical solo aplica para el, ella u objeto, o el it, ¿ya? Que es lo que voy a explicar acá. Dice, reglas de la tercera persona singular, es decir, he, she o it. Solamente con estos tres sujetos o pronombres personales aplica esta regla. Y en una oración positiva. Dice, cuando el verbo termina en doble S, SH, CH, X o Z, debes agregar ES al verbo, ¿ya? Por ejemplo, yo digo I go, pero digo she goes, porque termina en O. Si termina en O, le agrego ES cuando hablo de ella. Cuando un verbo termina en consonante, las consonantes recuerda que son las que no son vocales, B, C, D, F, Y, etc., más una Y, cambias la Y por una I latina y agrega ES. Por ejemplo, yo digo I cry, que es yo grito o yo lloro, pero dice he cries, él llora o grita. ¿Ok? Ahora, si el verbo que van a usar no está en ninguna de estas categorías, solamente le agregas la S. Por ejemplo, yo digo you play y Ana plays. Si se dan cuenta, igual puede ser confuso, este termina en una Y, ¿ya? Y acá arriba dice que si termina en Y se le agrega ES, pero acá arriba dice que es consonante más Y, se le agrega ES. Pero en el último ejemplo hay una vocal más Y, por eso no se le agrega S, ¿ya? Entonces, esta regla es solamente para he, she o it, él, ella o una cosa. ¿Ya? Y solo en oraciones positivas, ¿ya? Tienen que tener ojo cuando hagan las actividades, de seguir esta regla. Ahora, ¿cómo formo oraciones negativas? Bueno, aquí tenemos nuevamente los sujetos, las personas que hacen la acción, yo, tú, él, ella, etc. La forma negativa. Ahí en celeste, bueno, está el título, forma negativa. En amarillo sale el orden que tiene que tener la oración. Es importante que ustedes sigan ese orden. Por ejemplo, si yo uso I, you, we y they, esos cuatro pronombres, para decir no, yo voy a usar don't. Y después viene el verbo, que sería work, para decir, por ejemplo, yo no trabajo. I don't work. O si quiero decir ellos no trabajan. They don't work.
Ahora, si uso he, she o it, que es un hombre, una mujer o una cosa, el auxiliar sería doesn't. ¿Ya? Doesn't significa no. Para decir, él no trabaja, he doesn't work. Y acá al verbo no se le pone nada, el verbo va sin S. ¿Ya? Porque la S ya está puesta en el auxiliar. ¿Ya? Entonces tienen que tener ojo ahí. Dos formas de decir no. Don't y doesn't. Eso va a depender de cuál es el sujeto que está haciendo la acción. Recuerden que decir he, que es él, es lo mismo que decir Carlos. En ambos casos iría con doesn't. Ahora, para hacer preguntas, primero vamos a revisar cuáles son las question words. ¿Ya? Son palabras para hacer preguntas. Tenemos what, que significa qué, who, quién, where, dónde, when, cuándo, why, por qué, how many, cuántos, pero son de cosas que yo puedo contar. Cuántos hermanos, cuántas hermanas, cuántos amigos, cuántos autos, cuántas pololas, etc. Pololos. How much es cuántos o cuánto, pero cosas que no puedo contar. Por ejemplo, ¿cuánta leche tienes? O cuánto aceite hay. Porque el aceite y la leche yo no la puedo contar. No puedo contar el líquido, pero sí puedo decir cuántas tazas, cuántos litros, cuántas botellas, ¿ya? Si son cosas que yo puedo contar, sería how many. Lo que no se cuenta es el how much. El dinero generalmente se cuenta con how much, porque yo el dinero no lo cuento. El concepto dinero. Yo no digo tengo 3 dineros o tengo 5 dineros. Yo digo tengo 10.000, tengo 3.000, tengo 2 monedas, tengo 5 billetes. Pero no digo ¿cuántos dineros tienes? Tengo 5 dineros, tengo 8 dineros. ¿Ya? Eso sería un incontable. ¿Ya? Entonces, el dinero se cuenta, para hacer la pregunta yo uso el how much, para el término dinero. How long es cuánto tiempo, como cuánto tiempo te demoras en terminar tu tarea, por ejemplo. Whose es de quién. ¿De quién es esto? Es mío, es tuyo, es de él. Y el número 10 dice which, cuál. Este cuál es cuando tú tienes opciones. Por ejemplo, ¿cuál te gusta más? ¿El rojo o el amarillo? ¿Ya? Entonces, seguimos. ¿Cómo formar oraciones interrogativas? Aquí tenemos nuevamente sujeto y su traducción. Para formar preguntas, el orden es el siguiente. Question word, que son las palabras que vimos anteriormente, el qué, cómo, dónde, cuándo, por qué. El auxiliar, que puede ser do o das, el sujeto y el verbo. El auxiliar va a depender del sujeto que esté haciendo la acción. Por ejemplo, si yo hablo de I, you, we o they, el auxiliar será do. Y el verbo en este caso work. Si yo digo do you work, estoy preguntando ¿tú trabajas? Y ahí puedo responder sí o no. El does, el auxiliar does, en este caso se usa cuando hablo de he, she o it, más el verbo work estamos usando en este caso. Si yo digo, does she work? Estoy preguntando, ¿ella trabaja? Estas palabras, estos auxiliares do o das, como auxiliares en español no existen, no se usan, no se traducen. ¿Ya? Si yo comienzo una pregunta con do o con das, con el auxiliar, la respuesta va a ser sí o no. Si yo te pregunto, ¿do you like coffee? Como decir, yes, I do, o no, I don't. ¿Ya? Son respuestas de sí o no. Ahora, si le agrego una question word, una pregunta, ¿ya? Puedo decir, where do you work? ¿Dónde trabajas tú? I work in vínculos o at vínculos. O when does she work? ¿Cuándo trabaja ella? Ella trabaja de lunes a viernes, por ejemplo. ¿Ya? Importante es que sigan este orden. Question, auxiliar, sujeto, verbo. ¿Ya? Para hacer las preguntas. Ahora, recapitulando, para formar oraciones positivas va la persona y va el verbo, subject, verb.
Al verbo, si hablo de he, she o it, que era él, ella o un objeto, se le agrega una s o una es, solo en oraciones positivas y solo hablando de él, ella o cosa. Para formar oraciones negativas, el orden es subject, auxiliar, verb, ¿ya? Sujeto, auxiliar, verbo. Va a decir yo no trabajo o ella no trabaja. En este caso los auxiliares son don't y doesn't. Doesn't significa no, pero cuando hablas de he, she o it. Y aquí al verbo no se le agrega nada. ¿Ya? Yo digo I don't work, yo no trabajo. Y digo she doesn't work, ella no trabaja. ¿Ya? Las dos formas de decir no, don't o doesn't. Para formar preguntas, el orden puede ser primero el question word, que es la palabra de pregunta, qué, cómo, cuándo, dónde, o también pueden comenzar con el auxiliar do, si uso I, you, we, they, o does, si hablo de he, she o it, más el verbo, trabajar, bailar, saltar, etc. ¿Ya? Pero es importante que sigan este orden, el que está en amarillito. Por ejemplo, si yo les pido que formen una negación, van a la tablita de negativo y primero va el sujeto, después va el auxiliar don't o doesn't y después va el verbo. Si yo les digo ordene esta pregunta, van a la tablita de preguntas, que está acá en este video, que les estoy mostrando ahora. Ya, primero va la question, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Si no hay question, comienzan enseguida con el auxiliar, luego la persona, que es el sujeto, y luego el verbo. ¿Ya? Ahora, recuerden que nuestra clase online es el día viernes de 2 a 2:40, así que los espero para que aclaremos dudas, revisemos la guía, o sea, expliquemos lo que hay que hacer en cada ejercicio y no se olviden revisar el material antes de la clase, si lo tienen a mano mejor, ¿ya? O al menos échenle un ojito, ¿ok? Los espero.